Vamos a ver ahora cómo la polarización de un dieléctrico influye en la distribución de cargas de dicho dieléctrico. En principio, antes de polarizarse, todos los puntos del dieléctrico son eléctricamente neutros. Todas las moléculas o todos los átomos que contiene tienen la misma cantidad de carga positiva que negativa. Luego, eléctricamente, todos los puntos están neutralizados. Para ello, primeramente, vamos a imaginar una superficie cerrada en el interior del dieléctrico. Y en una parte de esa superficie vamos a ver cómo al polarizarse las moléculas o los átomos del dieléctrico, se produce un flujo de cargas a través de esa superficie que va a determinar qué carga queda dentro de la superficie cerrada en el volumen V y qué carga queda fuera. El trozo de dieléctrico que hemos aislado lo tenemos aquí representado en grande y la diferencial de superficie es esta línea doble en la que hemos representado también el vector n unitario ortogonal a dicha superficie. El vector diferencial de S, que hemos utilizado ya en varias ocasiones, será igual al escalar diferencial de S por el vector unitario n. El vector polarización es igual a n número de moléculas por unidad de volumen del dieléctrico o átomos que se polarizan por la carga Q positiva o negativa de la molécula o el átomo y por delta, que es el desplazamiento o vector que define la posición de la carga más Q respecto de la menos Q. Cuando se polariza un átomo o una molécula, debido al campo eléctrico que afecta al dieléctrico, se produce el movimiento de la carga más Q en el sentido del vector polarización, en este caso lo hemos representado así. La cantidad de desplazamiento que se produce sobre la molécula o átomo inicialmente es delta medios. Y la carga menos Q menos delta medios, o sea que se desplaza en el sentido contrario al vector polarización. Estos movimientos de las cargas van a determinar qué carga queda dentro y fuera, como ya he dicho antes, de la superficie que estamos imaginando, superficie interior del dieléctrico. Diferencial de S, que la hemos representado aquí, tiene a cada lado moléculas que se van a polarizar. Los movimientos de las cargas de esas moléculas quedan determinados por el vector polarización. Las moléculas que estén a menos de delta medios de distancia en la dirección del vector polarización de la diferencial de S, cuando se polarizan, mueven su carga positiva al otro lado, puesto que como están a menos de delta medios y el movimiento es de delta medios hacia la derecha en este caso, pues la carga más Q pasa a este lado, con lo cual este lado recibe una carga más Q, el lado de la derecha, y el lado de la izquierda queda con una carga menos Q. Todas las moléculas que estén, ya digo, a la distancia de menos de delta medios de diferencial de S cumplen con este movimiento. Las que están a la derecha de diferencial de S, moléculas o átomos que se polarizan, mueven su carga negativa, menos Q, siempre que estén a menos de delta medios de la distancia
a diferencial de S, menos de delta medios, vuelven su carga menos Q al lado de la izquierda. Lo mismo que hizo la molécula que estaba a la izquierda, que movía su carga más Q a la derecha, pero dejaba su carga menos Q a la izquierda. Pues el efecto es el mismo. La molécula que está a la derecha, cuando se polariza, mueve su carga menos Q a la izquierda. Y su carga más Q la deja en el lado de la derecha. Luego entonces, ambos movimientos, aunque son en sentido contrario, producen el mismo efecto sobre la carga que queda a un lado y a otro de diferencial de S. Por lo tanto, sus efectos son sumables. En este caso ya digo que como el vector polarización está dirigido hacia la derecha, pues va a haber carga positiva en el lado de la derecha y carga negativa en el lado de la izquierda. ¿Cuánta carga positiva o negativa quedará a un lado o a otro de la diferencial de S? Pues vendrá determinado por el volumen del prisma este que definimos aquí sobre diferencial de S a un lado y a otro, tomando una distancia de delta medios. Este prisma oblicuo que se forma aquí tiene un volumen V sub P que será igual a diferencial de S por la longitud del prisma, que es delta medios a cada lado, y por el coseno de teta, siendo teta el ángulo que forma el vector normal a la diferencial de S con la longitud en la dirección de delta. Bueno, pues ahora para contabilizar la carga que pasa a un lado y a otro de la diferencial de S, lo que tendremos que hacer será sumar todos los movimientos de todos los átomos o moléculas que hay dentro de este volumen. Le vamos a llamar a ese movimiento o ese flujo de carga diferencial de Q sub P, puesto que es a través de una diferencial de superficie como se produce. Esta diferencial de Q sub P será igual a N, número de átomos o moléculas por unidad de volumen, por el volumen de ese prisma, que hemos definido así, prisma oblicuo, y por la carga Q. En este caso, como hemos visto, la carga Q es positiva en el lado de la derecha. Es como si hubiera un flujo de carga positiva del lado izquierdo al lado derecho. Luego entonces el lado izquierdo queda cargado con carga negativa y el lado derecho con carga positiva. Vamos a darle el sentido positivo a este movimiento hacia afuera, en este caso hacia afuera de la superficie, de las cargas positivas. Por lo tanto, si ahora sustituimos el valor de V sub P que tenemos aquí, obtendremos que la diferencial de Q sub P será igual a N por diferencial de S por delta por coseno de teta y por Q. N por delta y por Q es el módulo del vector P. Por diferencial de S y por coseno de teta. Diferencial de S es el módulo del vector diferencial de S. Este producto, módulo de P por módulo de diferencial de S, vectores por coseno de teta, es el producto escalar del vector P por el vector diferencial de S. Luego diferencial de Q sub P es igual al producto escalar de P por diferencial de S vectores. Ese es el flujo, pues, de carga, en este caso decimos positiva, por lo que hemos comentado antes. Si el vector P y el vector diferencial de S tienen el sentido que está dado aquí, en este caso, como N y P forman un ángulo agudo, pues en este caso menor de 90 grados,
¿eh? Este producto escalar, coseno, es positivo, el coseno de teta es positivo. Luego a esta diferencial de Q sub P le estamos dando el valor positivo. Si P, que puede ocurrir que en otro punto de la superficie tuviera un sentido contrario, este producto sería negativo. Bueno, el caso es que genéricamente hablando, este es el flujo que se produce de carga del interior al exterior del volumen V o de la superficie S en un diferencial de S. Si queremos calcular todo el flujo en toda la superficie S, lo que tenemos que hacer es integrar en toda esa superficie. Luego, si llamamos Q sub P a todo el flujo a través de la superficie S, será igual a la integral de la diferencial de Q sub P. Y esto será igual a la integral de superficie extendida a la superficie S del producto escalar de P por diferencial de S. Esto es el flujo del vector P a través de la superficie S, como ya sabemos. Bueno, pues ahora si aplicamos el equilibrio de cargas que tiene que haber, porque inicialmente todos los puntos eran neutros eléctricamente. Como no hemos aportado carga ni hemos sacado carga del dieléctrico, la suma de cargas positivas y negativas tiene que ser, con su signo, tiene que ser cero, tienen que estar en equilibrio. Si sale carga positiva de aquí, pues la carga que tiene que quedar dentro tiene que ser negativa. La resultante, la total, la carga total, o al revés, si sale carga negativa, tiene que ser positiva. Si llamamos Q' sub P a toda la carga que queda dentro del volumen V, la carga neta, más la carga que sale, que la hemos llamado Q sub P, eso tiene que ser cero, por lo que he dicho antes. Tiene que seguir habiendo equilibrio de cargas. Entonces Q' sub P es igual a menos Q sub P. Carga neta que queda dentro del volumen V, encerrado por la superficie S. Si sustituimos aquí Q sub P por su valor, me queda que Q' sub P es igual a menos la integral extendida a la superficie S de P producto escalar diferencial de S. Si ahora aplicamos el teorema integral de Gauss, el flujo a través de una superficie de un campo, en este caso el campo polarización, campo P, es igual a la integral de volumen de la divergencia extendida al volumen que encierra dicha superficie. Pues vamos a aplicarlo y aquí tendremos que esto es igual a la integral de volumen con un menos, naturalmente, porque tenemos aquí un menos, de la divergencia del vector P por diferencial de V, diferencial de volumen, extendida al volumen V que encierra dicha superficie. Bueno, pues esto es una carga. Luego la divergencia de P tiene que representar una densidad volumétrica de carga para que al multiplicarlo por un volumen, que es la diferencial de V, se produzca una carga. La vamos a llamar ρ sub P a la densidad volumétrica de carga. Ρ sub P ha de ser igual a menos la divergencia de P, que en la forma del operador nabla será menos producto escalar del operador o vector nabla por P. Bien, pues entonces Q' sub P es igual a la integral extendida al volumen V, carga total neta que queda en el volumen V, de ρ
rho sub p por diferencial de v. Bien, entonces, ¿qué carga? Ahora, si sabemos ya cómo calcular la carga dentro del volumen del dieléctrico, ¿qué carga habrá en la superficie? La superficie límite, superficie frontera. Esta superficie que hemos utilizado aquí es una superficie interior. Si el dieléctrico tiene la forma que tenga y Q' sub P es la carga encerrada, la carga neta, la carga que llamaremos Q sub P extendida a la superficie, esa carga tiene que cumplir que Q' sub P más Q sub P ha de ser cero, por el mismo motivo que antes era cero el flujo de carga que salía aquí sumado a la cantidad de carga que quedaba dentro, neta, porque como ahora tiene que estar en equilibrio también el total de cargas, tiene que haber tanta carga positiva como negativa. Si está la carga neta dentro del volumen del dieléctrico, la suma de carga neta interior más la suma de la carga más la carga neta en la superficie tiene que ser cero. Luego entonces la carga en la superficie frontera, distinguimos superficie frontera de la superficie interior que hemos definido antes, pues ha de ser cero. Luego entonces Q sub P es igual a menos Q' sub P, que será igual a la integral, si aplicamos esta expresión, extendida al volumen V de todo el dieléctrico, y esta es la superficie S, de la divergencia de P por diferencial de volumen. Si aplicamos nuevamente el teorema integral de Gauss, esto será igual a la integral extendida a la superficie S que encierra el volumen V del flujo de P en esa superficie, que es el producto escalar de P por diferencial de S vectores. Luego entonces Q sub P, la carga en la superficie es igual, como obtuvimos antes, igual a la carga Q sub P que obtuvimos en el flujo del caso de que la superficie fuera interior. Ahora veremos de una manera más detallada cómo obtenemos esta misma expresión y cómo se orientan los movimientos de las moléculas o átomos que se polarizan en la superficie para generar esta carga en la superficie. Aparecerá una densidad de carga superficial que también calcularemos. Vamos a estudiar ahora cómo se origina la carga superficial en la superficie frontera del dieléctrico. En un trozo de dieléctrico con una parte de la superficie, vamos a ver cómo se genera esa carga superficial, teniendo en cuenta que el vector polarización en ese punto del dieléctrico es este. Eso quiere decir que en esta dirección y en este sentido se acumulan las cargas positivas y las cargas negativas en sentido contrario. Si tenemos aquí una molécula sin polarizar, como ya dijimos antes, la carga positiva más Q de la molécula o del átomo que se polariza se mueve delta medios, por lo tanto hacia la derecha en este caso, y la carga menos Q se mueve menos delta medios y por lo tanto hacia la izquierda, en función de que el vector polarización es el que hemos definido aquí.
Si estuviera dirigido en este otro sentido, el movimiento de las cargas sería contrario. Bueno, pues vamos a ver cuáles son las moléculas o átomos que se polarizan, que mueven sus cargas a esta capa, que va a ser de espesor delta, en la que en este caso se moverán las cargas positivas y desaparecerán de esta capa las cargas negativas debido a esos movimientos que hemos citado antes, movimientos de polarización por el vector P. Vamos a fijarnos en una diferencial de superficie, de esa superficie, diferencial de S, cuyo vector es, como ya sabemos, igual a la diferencial de S escalar por el vector unitario n ortogonal a la superficie en ese punto. El vector polarización es, como ya sabemos, igual a n por q y por delta. Y vamos a ver cómo las cargas de las moléculas que se polarizan o átomos se mueven. Las moléculas que están en la superficie, como esta, cuando se polarizan, mueven su carga positiva más Q, delta medios, en este caso hacia la derecha, y su carga negativa menos delta medios. Por lo tanto, esta molécula acumula carga en la franja de espesor delta. Todas las moléculas que están entre esta, que es de la superficie, y esta que está a la profundidad delta, mueven sus cargas positivas a esta franja de espesor delta. La más profunda, que es esta, a la distancia delta, que mueve su carga más Q a la posición más profunda del espesor delta. Como vemos aquí, delta medios fija la posición de la carga más Q en el extremo interior del espesor delta. Esta, que es intermedia, lo fija en la superficie, la carga más Q. Y las cargas negativas salen, todas ellas, todas las que están en esta franja, a la distancia delta de diferencial de S, en la dirección del vector polarización dentro del dieléctrico, pues mueven sus cargas negativas fuera de esta franja. Entonces esta franja queda cargada positivamente. ¿Cuáles son o cuántas son las moléculas que mueven su carga positiva a la franja de espesor delta que corresponde a diferencial de S? Si llamamos diferencial de Q sub P a la carga total positiva que se va a mover a esta franja de espesor delta en la zona de la diferencial de S, pues será igual al número de cargas que se mueven por la carga Q. ¿Y cuál es el número de cargas que se mueven? Pues será n, que es el número de moléculas que se polarizan por unidad de volumen, por el volumen de este prisma, cuya base es diferencial de S y longitud delta. Es un prisma oblicuo cuyo volumen llamamos V sub P. Luego n por V sub P será el número total de cargas positivas que se mueven a esta franja de espesor delta. Lo multiplicamos por la carga Q y obtenemos la carga total que hemos llamado diferencial de Q sub P, que se mueve en la zona de diferencial de S. ¿Cuánto vale el volumen de ese prisma oblicuo? V sub P es igual a diferencial de S, área de la base, por la longitud delta,
y como es oblicuo, porque n forma un ángulo θ con la dirección de delta, pues por el coseno de θ. Entonces diferencial de Q sub P es igual a n por diferencial de S por delta por coseno de θ. Hemos sustituido V sub P por su valor y por Q. N por delta y por Q es el módulo del vector P, porque aquí lo que estamos poniendo es el módulo de delta. Luego eso es igual al módulo del vector P por diferencial de S y por el coseno de θ. Diferencial de S es el módulo del vector diferencial de S. Luego este producto es el módulo de P por módulo de diferencial de S vectores por el coseno del ángulo que forman. Es el producto escalar de P vector por diferencial de S vector. Luego diferencial de Q sub P es igual al producto escalar de P por diferencial de S vectores. Esta es la carga que se acumula, en este caso positiva, en la zona de diferencial de S. Si queremos saber la densidad de carga, densidad superficial, tendremos que dividir diferencial de Q sub P por diferencial de S. La vamos a llamar sigma sub P, a esa densidad superficial de carga, que será igual diferencial de Q sub P partido por la diferencial de S. Será igual a P producto escalar por diferencial de S vector partido por diferencial de S. Este cociente es el vector unitario n ortogonal a la superficie en ese punto. Luego entonces sigma sub P es igual al producto escalar de P por el vector unitario n ortogonal a la superficie. Bueno, pues la carga total en toda la superficie del dieléctrico, ¿cuál será? Si la llamamos Q sub P, será igual a la integral de la diferencial de Q sub P extendida a toda la superficie del dieléctrico. ¿Y esto qué es? Esto es la integral extendida a toda la superficie S del dieléctrico de el producto escalar de P por diferencial de S. Ya vimos antes que la carga del volumen que cerraba una superficie cualquiera era Q' sub P, la llamábamos así, carga neta, porque claro, hay más carga naturalmente en el volumen y también en la superficie, pero la carga neta, que es de la que estamos hablando y es la que produce efectos de campo, resulta que la carga en el volumen V total, en este caso del dieléctrico, es Q' sub P, más la carga en la superficie, que hemos dicho que es Q sub P, tiene que ser cero, la suma de esas dos cargas netas, puesto que si antes de la polarización la carga neta era nula, había tanta carga positiva como negativa dentro del dieléctrico, ahora también tiene que darse esa circunstancia, puesto que ni hemos introducido ni hemos sacado carga, lo único que hemos hecho ha sido moverlas con la polarización en cada punto. Pues se tiene que dar que la suma de la carga neta interior más la suma de la carga neta superficial de la superficie frontera del dieléctrico es cero. Esto lo podemos escribir en forma de integral. Entonces la integral de volumen
de ρ sub p, que es la densidad volumétrica de carga interior que habíamos calculado antes por diferencial de volumen, más la integral extendida, esta extendida al volumen V total y esta extendida a la superficie frontera de sigma sub p por diferencial de S ha de ser 0. El movimiento este que aparece debido a que estas cargas positivas se desplazan hacia afuera, si la polarización fuera en sentido contrario, lo que se desplazaría hacia afuera serían cargas negativas, pero se desplazarían delta medios. Ese movimiento, ese incremento del dieléctrico es despreciable prácticamente, porque esa delta es medible en unidades de longitud atómicas que se miden generalmente con el Armstrong. El Armstrong es del orden de 10 elevado a menos 10 metros, mientras que las dimensiones del dieléctrico, si las ponemos en milímetros, serían del orden de 10 elevado a menos 3 metros. Esta dimensión comparada con esta es prácticamente, como se puede ver, despreciable. Bueno, pues ahora vamos a retomar el caso del condensador que vimos al principio del tema de este capítulo, y en el que hablábamos de que el campo E se reducía cuando colocábamos un dieléctrico entre las placas del condensador. Tendría que darse que en la superficie del dieléctrico apareciera una carga superficial que restara a la carga de la placa para que el campo fuera menor. Dijimos que la carga que apareciera en la cara izquierda del dieléctrico, pegada a la placa donde estaba la carga más de la placa, cuya densidad vamos a llamar sigma, esa carga, esa superficial, esa densidad, tendría que ser negativa. En el lado derecho tendría que ocurrir lo contrario para que el campo fuera constante, naturalmente, en todo entre placas. Pues aquí tendría que aparecer carga positiva en la cara del dieléctrico y la carga de la placa la negativa. Entonces vamos a ver que en efecto es así. Si resulta que sigma sub p, la densidad superficial de carga, es igual a P producto escalar por el vector unitario n ortogonal a la superficie, vamos a ver que en la superficie de la izquierda, tenemos aquí la superficie, el vector n es ortogonal a la superficie y hacia afuera, mientras que el vector p, como vemos aquí, es también ortogonal a la superficie, pero es en sentido hacia adentro, tienen sentidos contrarios. Luego entonces sigma sub p, la densidad superficial de carga en el dieléctrico en esta cara, es negativa. Este producto escalar es negativo. En efecto, ocurre como habíamos previsto. Luego, el campo E, si cogemos una gaussiana que tenga las caras paralelas a las placas, con superficie unidad en estas caras, resulta que el campo E, aplicando la ley de Gauss, el flujo de ese campo sobre esta superficie, que es donde hay campo, porque dentro del dieléctrico no hay campo, E por 1 ha de ser igual a la carga encerrada, que es sigma, que es la densidad superficial de carga en placa positiva, menos sigma sub p. Estoy escribiendo en valor absoluto, sigma sub p, porque es negativa. Luego
esa diferencia de cargas partido por epsilon sub 0 me da el campo E. Dentro del dieléctrico, el vector polarización es constante, es una polarización uniforme en todo el dieléctrico. Luego la densidad volumétrica de carga interior, que era igual, si recuerda, a menos la divergencia del vector polarización. Si el vector polarización es constante, dentro del dieléctrico esto es cero. Luego, no hay carga neta en el volumen interior del dieléctrico. Con la carga en superficie, ¿qué ocurre? Pues que si la carga en el interior es cero, la carga total en superficie tiene también que ser cero. Como en efecto ocurre, porque la carga de la superficie de la derecha del dieléctrico es positiva, exactamente igual, el módulo, el vector n, en este caso, en la cara de la derecha hacia afuera, tiene el mismo sentido que el vector p, la misma dirección también. Este producto es positivo, luego la carga aquí es positiva, entonces, y del mismo valor absoluto que la carga en la placa de la izquierda. Entonces, en efecto, la suma de todas las cargas en las caras del dieléctrico es cero. No hay cargas en las caras superior e inferior, ni anterior ni posterior. ¿Por qué? Porque P y N son ortogonales en las caras anterior y posterior, paralelas a la pizarra, y superior e inferior. El campo E, cuando está el condensador con las placas separadas por el vacío, pues ya vimos que era igual a sigma partido por epsilon sub 0. Este campo lo hemos llamado E sub 0. E sub 0 siempre será inferior a E, puesto que a E siempre le resta a la sigma de la placa en valor absoluto, siempre le resta la sigma sub P de la superficie del dieléctrico.